Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos al volante de la cuarta generación del Mazda MX-5, un coche muy especial, biplaza, descapotable, propulsión trasera y un motor Skyactiv G de 184 caballos. Eso sí, hay una motorización 1.6 de 132 caballos para las personas que no requieran de tanta potencia. Es un coche que se ofrece de manera con capota cabrio y también de techo duro denominado Targa. Un modelo muy especial que ya lleva una trayectoria y que a día de hoy es uno de los modelos que continúa siendo de capricho, no digo que no, pero únicos en el mercado, ofreciendo esta alternativa biplaza cabrio con este tamaño y con unas sensaciones que vamos a comprobar en el día de hoy. Acompáñeme. Veamos la parte exterior. Aquí vemos este capó muy plano en esta zona central, estas aristas que acompañan a la musculatura del eje delantero, unas ópticas de muy pequeño formato, también con este aspecto bastante rasgado, ¿no? Típico de la última generación, y vemos un paragolpes que también le da ese aire mucho más deportivo. Vemos estas falsas entradas de aire que van tapadas con la zona de la antiniebla. Vemos también este pequeño lip en color negro mate que va en los extremos para darle este aspecto también mejor terminado, y aquí esta zona con el carenado principal muy baja con la matrícula en la parte central. También vemos el logo de Mazda en esta zona y bueno, un formato bastante pequeño, muy bajito, pero que le da ese aspecto también elegante a todo el conjunto deportivo del MX-5. Cuando vemos el lateral nos encontramos con este aspecto roadster, un aspecto bueno, muy deportivo, un diseño que ha perdurado durante el tiempo, un coche que nació bajo las líneas de buscar un coche económico con aspecto elegante pero muy deportivo a la vez. Y aquí la parte principal que os he comentado, con esta musculatura en la parte del nervio del capó, va aquí en la aleta, una aleta muy marcada con mucha altura para arropar esta preciosa llanta en 17 pulgadas con una goma 205/45 de perfil. Aquí vemos el intermitente integrado. Vamos con líneas muy limpias, toda esta zona muy limpia, únicamente en la parte de la talonera con algunas líneas para la terminación. Aquí vemos la maneta con acceso a manos libres con botón y toda esta zona de igual manera llevando hasta la saga. Vemos los pasos de rueda marcados en la chapa con mucha sutileza y por supuesto vemos aquí la capota, y en este caso es una unidad a día de hoy especial, es la más tope de gama, pues una edición especial que la capota va en color azul, una capota en tela, aquí con el cristal, con la zona también para desempañar y bueno, un formato, aquí la ventana, una pequeña ventanilla aquí típica, no tenemos ningún tipo de cromo. Los espejos retrovisores también con la carcasa en el color de la carrocería e incluso lleva la detección de ángulo muerto. Vemos aquí un diseño muy de roadster, muy especial, pero ya que estamos en esta vista, ¿por qué mejor no quitamos la capota y con la magia de YouTube hacemos así? Y aquí ya le tenéis sin la capota, otro estilo, un diseño muy bonito, toda esta zona donde va guardado el techo, como habéis visto son menos de 2 segundos para retirar la capota. Con un simple gancho retiramos hacia atrás y hacemos presión justo aquí y ya tendríamos la capota totalmente guardada. Vemos estas barras para proteger la zona de la cabeza y bueno, vemos también la parte del asiento. Los cristales los podemos llevar justo abajo
abiertos del todo, o bien así para protegernos también del viento. La trasera, bueno, muy típica en esta cuarta generación, vemos estos pilotos traseros circulares con esta zona del intermitente hacia los laterales, lo cual va mordiendo también parte de esta zona de la aleta trasera. Una parte de portón muy fina con el logo de Mazda, aquí el nombre del modelo MX5 y la versión de la motorización Skyactiv G. Aquí en esta zona vemos la tercera luz de freno para que cuando esté la capota cerrada continuamos teniendo esta función, y un paragolpes muy simple con unas líneas aquí muy redondas, toda esta zona con los sensores de parking traseros, la cámara marcha atrás aquí integrada, la matrícula y un difusor muy simple en color negro, y aquí vemos también la parte de iluminaria de la marcha atrás y dos salidas de escape reales justo en esta zona lateral. Aquí vemos la antena tipo pivote de gran dimensión, algo que también le da esta seña de identidad de un descapotable clásico, así que bueno, es un detalle que podría ya mejorarse, pero le queda muy bien. Así que nada, vamos a ver el maletero. Si quieres mantener la pintura de tu vehículo como el primer día, confía en los tratamientos cerámicos y de detailing de Aero Detail. Si vas de parte de supromotor.online tendrás una promoción especial, así que date prisa y contacta rápidamente con ellos para que tu coche esté como el primer día. Para abrir el maletero tenemos aquí un pulsador. Ya el maletero queda abierto y aquí vemos la capacidad, 130 litros de capacidad, una boca de carga que realmente no es de las mejores, por supuesto, pero estamos ante un coche de segmento cabrio y esto es lo que tiene, ¿no? Pero para llevar un equipaje o dos equipajes para este biplaza viene fantástico. Así que bueno, tenemos aquí unos brazos para ayudar a abrir este maletero, muy simple, la verdad es que está bien rematado, tiene algunas cuerdas para enganchar objetos y que no vayan sueltos en el maletero, pero está muy bien. Y para cerrar hacemos este gesto y ya estaría. Bueno, para acceder sin el techo es mucho más fácil porque nos sostenemos aquí en este pilar A y ya estaríamos dentro. Con el techo es un poco más complicado ya que es un coche muy bajo y bueno, tenemos que hacer gesto. Yo mido 1,77, cerramos puerta, una puerta que tiene bastante peso, pero bueno, es lo típico también. Y en este coche, bueno, encontramos simplicidad, elegancia y buenos toques deportivos, ¿no? Comenzamos, bueno, por los materiales. Tenemos toda esta zona alta en el color de la carrocería. Esto le da este aspecto también roadster cuando estamos en este formato, ¿vale? Tenemos esta integración, está bastante bien, me gusta este aspecto. Aquí vemos también inserción en piel con pespuntes en naranja, toda esta zona también el reposabrazos, toda la parte de los elevalunas con fibra de carbono, un símil bastante bueno, con elevalunas eléctricos. Tenemos la regulación también de los espejos exteriores y bueno, buenos materiales en general. Aquí vemos también piel con pespuntes en naranja, toda esta zona también plástico duro pero de buen tacto, buena terminación, todo muy bien ajustado. No ha variado en esta cuarta generación, simplemente algunos toques de combinación de colores y bueno, en este caso vemos aquí un cuadro de instrumentos analógico con el ordenador de a bordo digital en el lado izquierdo, donde nos ofrece toda la información de temperatura, también de ordenador de a bordo, bueno, datos de mantenimiento. Y en la zona central llevamos el cuenta revoluciones con el indicador digital para cambio de marcha y en qué marcha vamos en Granada. Y en el lado derecho tenemos el velocímetro, ¿vale? Todo muy simple, en la piña llevamos limpias automáticos y luces automáticas, un volante totalmente redondo, con muy buen tacto, pespuntes en blanco, aquí en el claxon el logo de Mazda, los radios multifunción con muy buen tacto, buena funcionalidad, y aquí en el tercer radio llevamos este acabado al igual que en estos dos radios superiores con un aspecto como de metal en aluminio bastante bonito y bueno, un buen acabado, un buen tamaño y la regulación del volante en profundidad y también en altura. Vemos aquí salidas de aire redondas, dos en esta zona del piloto y una en el acompañante. El acompañante además lleva esta, digamos, salida de aire central que se puede centralizar, por supuesto, para todo, tanto el piloto como el copiloto, pero bueno, está bastante bien. Aquí los warning,
Tenemos también esta pantalla de pequeña dimensión con Apple CarPlay y Android Auto, todo el sistema de ahorro de combustible donde nos indica cómo trabaja el sistema SkyActiv G y bueno, todo el sistema Bluetooth, navegación y lo que lleva este sistema de Mazda, que bueno, es muy sencillo, es táctil cuando estamos con el coche detenido, pero ya cuando vamos rodando con el coche ya la pantalla queda deshabilitada para tocarla. Lo único que tendríamos que hacer uso de este sistema de mandos con un dial y con botones de acceso rápido, ¿vale? En este caso, bueno, bajamos, tenemos aquí esta zona de clima con 3 esferas, con 3 diales, que nos permite regular el clima automático. Es una única zona, lógico, es un coche pequeño como veis, un biplaza, no tenemos plazas traseras ni nada, así que suficiente. Aquí en esta zona, bueno, tenemos una pequeña área donde hay una parte engomada para dejar un móvil. El móvil, si es cierto, cuando es un móvil grande, como es común ahora hoy en día, pues queda aquí un poco en esta subida y no queda bien ajustado. Sí que es un detalle, no lleva carga inalámbrica ni nada, es un detalle que seguramente mejorarán en las próximas generaciones. Aquí, bueno, vemos dos entradas USB y entrada auxiliar y 2 botones para la calefacción de los asientos delanteros. Aquí, bueno, una palanca de cambios con un pomo bastante bueno, así agradable al tacto, zona también en efecto aluminio, una faldilla en cuero, pespuntes en blanco y toda esta zona en efecto metal, aluminio, que le queda muy bien. Toda esta zona, bueno, vemos el freno de mano de cable de toda la vida, ¿vale? Bastante bueno para hacer algún drift si quieres, ya que estamos con una propulsión trasera, está muy bien hecho. Y toda esta zona bastante alta, con buen acabado, plástico. Aquí, bueno, tenemos algunos huequecillos para el copiloto y aquí una pequeña guanterilla que, bueno, podemos meter alguna billetera, algo muy pequeño, unas llaves y poco más. Aquí, bueno, toda esta zona libre y por supuesto la guantera con llave va aquí en esta zona central, es bastante profunda, no es muy alta, pero bueno, nos permite guardar documentación y alguna cosilla. Lo importante es que tenemos la alternativa de cerrarlo con llave para cuando dejamos el coche así abierto no nos abran la guantera, ya que en toda esta zona no llevamos ninguna guantera, es totalmente libre e incluso parte de la caja de cambios va aquí restando espacio para las piernas del copiloto. En esta zona tenemos esta zona un poco más alta, así que la persona tendrá que ir con los pies un poco más retirados hacia la puerta. Y aquí toda la terminación vemos estos parasoles con espejos interiores, aquí la parte iluminaria, tenemos el espejo interior fotocromático con activación por botón, aquí el gancho para cerrar el techo. Para cerrar el techo pulsamos aquí, justo cogemos en esta zona, levantamos el gancho y ya estaría. Así de fácil y práctico es quitar este techo y volverlo a poner. Así que nada, vamos a volver a retirarlo para disfrutar del día de hoy. Y además os quiero comentar un poco sobre los asientos. Unos asientos con muy buena terminación, tienen este color marrón, este color caramelo, que con la combinación del color exterior, la capota, la verdad es que le ve muy bien a este coche. Tenemos anclaje ISOFIX en este asiento del copiloto, tenemos todo el sistema Bose para el equipo de audio que suena muy pero que muy bien, y esto no hace más que empezar porque le damos ahora mismo aquí a Start, nos ponemos en marcha a ver qué tal va este MX5 en la carretera. ¡Vámonos! Bueno amigos, ya vamos al volante del MX5, una mañana de verano, 24 grados, que se puede disfrutar de este buen tiempo. Que bueno, cuando también hace mucho calor, que el sol está intenso durante una parte del día, pues ir con la capota desplegada, es decir, guardada, no es lo más recomendado, ya que te llevas todo el solazo en la cabeza. Pero bueno, esto ya es algo muy subjetivo y que puedes, vamos, aceptarlo o no. El hecho es que tener un coche descapotable es de esos caprichos que te lo tienes que permitir en algún momento de tu vida si te gusta, ¿no?, este formato de coche. La verdad es que el MX5 ha sido de esos modelos que durante su vida, su trayectoria, ha sabido mantener su estilo y su aspecto único, ¿no? Ya ver un MX5 en cualquiera de sus generaciones, desde el NA hasta el ND, que es esta cuarta generación, pues te das cuenta rápidamente que es un MX5,
por toda la silueta, su tamaño, y eso que el coche ha crecido, ha tenido, bueno, esa evolución necesaria, pero es un coche, vamos, inconfundible. A nivel mecánico, vamos a hablar un poco de esta parte dinámica. Es un karting, pero con ayudas, con cambio de marchas, con unos buenos asientos. Es un karting, es un coche que se disfruta, va en una posición de centro de gravedad muy baja y que tiene una dirección que transmite y es muy correcta. En este caso tenemos el cambio involuntario de carril que nos va alertando cada paso que damos, ¿no?, con este coche, y obviamente, bueno, vamos por una vía secundaria y por eso en algún momento nos alerta, ¿no? Es un motor 2 litros Skyactiv G de 184 caballos y 205 Nm de par, una combinación que junto con la propulsión trasera hacen que este coche sea una auténtica pasada de conducción. Un coche aplomado, un coche directo, un coche que te permite hacer curvas muy rápidas sin mayor esfuerzo, y una caja de cambios manual que es una auténtica delicia, tanto por su caja de cambios, lo que es el recorrido de los cambios, como del tacto del pomo, vamos, el tamaño, la altura, está todo muy bien ubicado. Es de 6 velocidades, la posición es correcta y tenemos, vamos, una pegada increíble. La verdad es que este coche nos alegra el día, no solo por el hecho de ir descapotados como hoy, pero por la conducción. Es un coche que la propia suspensión te transmite esa dureza necesaria para sentir deportividad, pero que en el día a día puedes ir tranquilamente y es un coche muy confortable. Esto teniendo en cuenta, ojo, que tenemos un centro de gravedad algo bajo. Para entrar y salir del coche no es cómodo. Para personas de 1,77 como yo me cuesta algo entrar y sobre todo salir, pero es lo típico, ¿no?, en estos coches. Puesto de conducción tenemos la pantalla de infoentretenimiento con una ubicación central muy recta, y esto, bueno, estaría un poco más enfocado, me gustaría, hacia el conductor, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que solo pueden ir 2 personas, digamos que va focalizado a una línea, vamos, muy central, ¿no?, en este coche. El puesto de conducción, el diseño sí está focalizado, como es de costumbre en Mazda y más en este MX-5, hacia el conductor, pero tenemos ese toque analógico, ese toque vintage, con un cuadro de instrumentos analógico, una parte digital, un volante totalmente redondo, con buen tacto. El espesor me hubiese gustado un poco más de grosor, pero bueno, es correcto y está muy bien, y la ubicación del sistema de clima correcto y todo muy bien. En esta zona de la consola incluso es alta para poder ir con los brazos aquí apoyados o incluso aquí en la puerta. A nivel de visibilidad, correcto, tenemos toda esta zona muy correcta. Ahora que llevamos la capota guardada, pues nos preguntamos, ¿será ruidoso, será incómodo ir con esto de esta manera? Pues no, para nada. Tenemos esta zona, yo que soy alto, 1,77, veis que prácticamente, aunque lleve la capota cerrada, tengo suficiente espacio, no pego con el techo y siento el viento, pero no me molesta. Incluso para poder hablar, como veis, no debo esforzarme demasiado, ¿no? Así que muy bien. Podemos incluso bajar las ventanillas. Ya esto nos genera más turbulencia porque solo corta el pilar A, ¿vale? Y no la continuidad de las ventanas, que por más que sea, ya con toda esta parte del paravientos nos ayuda a tener un poco más de calidad. Equipo de audio muy bueno, es muy correcto. También tenemos Start and Stop, que aquí en el Mazda es e-stop, que bueno, nos permite, sobre todo en ciudad, tener ese apagado y encendido del coche en las incorporaciones, en los semáforos, y así ahorrar algo de consumo, ¿no? Un consumo que, bueno, ya seguramente estaréis sacando nota, ¿no? Bueno, posiblemente esté por encima de los 8 litros debido a un 184 caballos, que el coche tiene números para gastar, ¿no? Pero en este caso, en los 700 kilómetros que hemos realizado, el consumo medio ha sido de 6,9, un consumo que me parece más que adecuado
incluso teniendo el coche con esta potencia y con el uso que le hemos dado en esta prueba, que ha sido mixto, tanto por ciudad, hemos ido al centro, hemos vuelto, carretera secundaria, autovía, algún tramillo también de curva para disfrutar de esta caja de cambio, y ya os digo, 6,9 me parece un resultado muy, pero que muy bueno. La reacción de este coche, al ser propulsión trasera, nos permite tener esa alegría, ¿no?, de cambiar de marcha, y cómo el eje trasero te va dando esas alegrías, pero incluso pueden ser sustos si no sabes controlar este tipo de coche, ¿no? Porque al momento que pisamos a fondo, el coche busca cómo contener toda esa potencia sobre el asfalto, y el coche obviamente se va a menear, y de qué manera. Es un coche que, bueno, también la parte electrónica te ayudará algo, pero que debes ser cauto en cuanto a la conducción, ¿no? Típico de un propulsión trasera, tienes que tener manos para poder controlarlo, pero que vas a disfrutar muchísimo. Pero no hay ningún problema con lo que os he dicho antes, porque si tienes una conducción tranquila y una conducción progresiva de aceleración y todo, el coche completamente correcto. Eso sí, ya si buscamos más alegría, pues obviamente es donde ese eje trasero te recuerda que está ahí presente y que puedes disfrutar muchísimo, pero muchísimo de la conducción. Así que nada, amigos, nos paramos y os cuento mi veredicto final. Bueno, amigos, eso es todo por hoy al volante de este MX5 en su cuarta generación, con la capota en azul, la Blue Cap de esta edición especial. Su precio, 37.000 euros a día de hoy, sin descuento ni promociones. Es el más tope de gama. Tenemos versiones desde los 30.000 euros con la motorización más pequeña, y luego un acabado normal sin esta edición especial, pues ya un poco más económica. Además tenemos la opción Targa, que también es un poco más cara, pero te ofrece otra alternativa si te gusta más el techo duro. A mí particularmente esta unidad me parece la más exclusiva en cuanto a, bueno, a practicidad, porque puedes retirar y guardar el techo muy rápidamente, y la verdad es que sin tener estos pilares de la versión Targa, yo creo que le da un plus único como un cabrio auténtico. La versión Targa sí es cierto también que, bueno, te ofrece esa alternativa del techo duro que para los climas más complicados pues se mantiene durante el tiempo, ¿no? Así que va un poco en función de lo que requieras y lo que estés buscando, ¿no? Así que nada, este es un coche que dinámicamente va exquisito, un deportivo de bolsillo increíble, un coche con un potencial excelente. Me encanta su diseño. Es un coche que, bueno, han sabido darle esos toques de saltos de generación con las pinceladas ideales. Está actualizado. Sí es verdad que puede estar un poco más actualizado a día de hoy, pero bueno, eso ya seguramente caerá con la nueva generación que vendrá próximamente de este MX5. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Agradecemos a Mazda España la sesión de este maravilloso MX5 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho, dejarnos un like si te ha gustado el vídeo y por supuesto activen la campana para que os lleguen las notificaciones de toda nuestra actividad del canal. Por supuesto, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis el día a día de nuestras pruebas. Y por supuesto, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos, ¿en dónde? En nuestra web, supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.